Bien, perfecto. Les decía, vamos ahora a entrar a ver, a conocer nuestro primer tema, que son las matrices, y vamos a definir una matriz como un arreglo dimensional de números, es decir, un conjunto de elementos que están ordenados en filas y columnas, donde las filas serán las líneas horizontales y las columnas las líneas verticales, ¿sí? Ahora, ¿cómo denotamos una matriz? Es decir, con qué letra, número o símbolo se simboliza una matriz, se las hace con las letras mayúsculas del alfabeto latino. A, B, C, D, E, F, Z. ¿Sí? Ahora, el tamaño, o también llamado la dimensión de una matriz, vamos a hacer un poquito más grande la pantalla, que puedan visualizar mejor, así. El tamaño o la dimensión de una matriz se representa por M por N, donde M nos indica la cantidad de filas que tenga el arreglo, que a partir de ahora la llamaremos matriz, y N nos indica la cantidad de columnas. Fíjense este siguiente ejemplo. Tiene, en realidad, es la matriz A, la estamos simbolizando con A, y está conformado por estos elementos. Fíjense que en una fila hay el 3, 2, 1, y en la otra fila el 5, 3, 2. ¿Cuál será el tamaño de esta matriz? Habíamos mencionado que se simboliza o se representa el tamaño de una matriz por M por N, donde M nos indica la cantidad de filas, que son las líneas horizontales, y N la cantidad de columnas, que son las líneas verticales. Entonces aquí vemos que hay dos filas y hay 3 columnas. Entonces el tamaño de esta matriz será un tamaño de 2 por 3. Será el tamaño de esta matriz. En este otro caso, la estamos simbolizando a este arreglo de elementos que hemos dicho que es una matriz. Esta matriz B está conformada por 1, 2, 3, tiene 4 filas. Tiene 4 filas y tiene 2 columnas. Por lo tanto, el tamaño de esta matriz es 4 por 2. El hecho de decir que el tamaño de una matriz, en este caso, es 4 por 2, recuerden, el primer número nos indica la cantidad de filas, es decir, que tiene 4 filas, efectivamente. Y el segundo número nos indica la cantidad de columnas. Como es un 2, significa que hay 2 columnas. Entonces, más adelante, cuando se les diga, a ver, una matriz de 4 por 2, ¿qué significa? El primer número que debe tener 4 filas y el segundo número que debe tener 2 columnas. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos, hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Ya, muy bien. Ahora, muy bien, pero eso es para determinar el tamaño de la matriz. Ahora, para nombrar los elementos que están dentro ya de una matriz, fíjense esta otra matriz que la he colocado aquí en forma genérica. Digo genérica porque no se le ha puesto números, sino una representación del elemento que está en cada una de esas celdas. Esta sería una matriz de tamaño 3 por 3, ¿cierto? 3 filas, 3 columnas. Muy bien, el tamaño es 3 por 3. Pero esta matriz de tamaño 3 por 3 está conformada, obviamente, como hemos visto en estos otros ejemplos, por varios elementos. Entonces, el elemento que esté localizado en esta posición, fíjense, se le llama el elemento en la posición A11. ¿Qué significa? Que ese elemento, el primer número indica la fila y el segundo número indica la columna también. Es decir, que este elemento en la posición A11, ¿qué significa? Es el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 1. Creo que el celeste es muy oscuro. Vamos a ver el amarillo nomás. El siguiente elemento, A12, es el elemento que está localizado en la posición, en la fila 1, columna 2. Este será el elemento que está en la posición fila 1, columna 3. Este elemento que es la posición, que está en la posición 21, sería fila 2, columna 1. Este en la posición 22, fila 2, columna 2. Este en la posición 23, fila 2, columna 3. Y así sucesivamente para los demás elementos. ¿Sí? Ahora, si me vuelvo un poquito para arriba, ahora para que ustedes, a manera de que vamos practicando un poquito. Ustedes díganme, este 4, ¿en qué posición está? Fila 1, columna 1. Directamente diremos, está en la posición 11, ¿no ves? Está en la posición 11. Este elemento, ¿en qué posición estará?
22. 22. 22. La 22. Muy bien. Está en la posición 22. Este 7. 14. 41. 41. 41. 41. 41. Entonces, de aquí para adelante, cuando yo le diga, ¿de qué 6 me están hablando? No me van a decir, del que está arribita del 1, del que está al lado del 4. Directamente usted me dice, el que está en la posición 41. Pues, si hablamos del 6, en la posición 31. Este 9, ¿en qué posición estará? 42. 42. Así identificamos la posición de los elementos dentro de una matriz. Recuerden, el primer numerito, voy a volver para abajo, el primer numerito indica la fila en la que está y el segundo numerito indica la columna en la que está. Perfecto. Bien. Cuando estamos hablando de matriz, vamos todavía a estudiar algunos elementos importantes que necesitamos manejar antes de entrar a plantearnos problemas y ejercicios. ¿Ya? ¿A qué llamamos las diagonales de una matriz cuadrada? Si bien más adelante nosotros vamos a estudiar la clasificación de todas las matrices, le voy adelantando un poquito que la matriz cuadrada se dice aquella matriz que la cantidad de filas es exactamente igual a la cantidad de columnas. Por lo pronto manejemos esa información. Una matriz cuadrada, más adelante enseguida vamos a analizar la clasificación, les decía, de todos los tipos de matrices que hay. Entonces, matriz cuadrada es aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. En este caso, esta matriz tiene 5 filas y tiene 5 columnas. Es una matriz cuadrada. Entonces, estos elementos de la diagonal, fíjense que los he marcado en rojo. Esa diagonal se la conoce como la diagonal principal de una matriz. Como la diagonal principal de una matriz. Perfecto. Ahora, esa misma matriz, fíjense, estos otros elementos que lo he marcado en rojo, ahora al revés, si quieren ustedes vienen de derecha hacia izquierda, se conoce como los elementos de la diagonal secundaria. Esto un poquito hay que memorizarse. Fíjense, esta es la diagonal principal y esta se la conoce la diagonal secundaria. ¿Por qué les habla aquí de matriz cuadrada? Porque si no fuera cuadrada, no tiene diagonales. Es decir, solamente una matriz cuadrada tiene diagonal. Miren, voy a volver para atrás la matriz que vimos, por ejemplo, esta matriz de acá. Voy a borrar esto un poquito. Esta matriz es de tamaño 4 por 2. No tiene diagonal, ¿no? Porque no es cuadrada. De la misma manera, esta otra matriz de tamaño 2 por 3, esta no puede ser su diagonal. Es decir, no tiene tampoco diagonal. ¿Por qué no tiene diagonal? Porque no es cuadrada. ¿Sí? Solamente las matrices cuadradas tienen diagonales. Una que es la diagonal principal, que en este caso esta diagonal principal estaría compuesta por los elementos 6, 2, 7, 8, 5, y tiene la diagonal secundaria, también solamente las matrices cuadradas, que está conformado por los elementos 7, 4, 7, 5, 7. Esa es la diagonal secundaria. Muy bien. Antes que entremos ahora cómo se clasifican las matrices, ¿alguna consulta sobre las diagonales? Claro, ¿no? Muy bien. Clarísimo. Muy bien. Vámonos a la clasificación de matriz. Tenemos la primera que la conocemos como la matriz fila. La matriz fila. La matriz fila es aquella matriz que tiene una sola fila y que generalmente se la denota 1 por n. Acá tenemos dos ejemplos. Esta matriz A, que tiene una sola fila, aunque tiene 5 columnas. Es de tamaño 1 por 5, ¿cierto? Una fila, 5 columnas. Esta matriz B también tiene una sola fila, pero tiene 1, 2, 3 columnas. Es decir, tiene un tamaño de 1 por 3. Entonces, a este tipo de matrices que tienen una sola fila, se la conoce como matriz fila. Lo mismo sucede cuando trabajamos ahora con las columnas. Es decir, una matriz columna es aquella matriz que tiene una única columna. Fíjense, esta matriz tiene 1, 2, 3, 4 filas, pero una única columna. Entonces, tiene un tamaño de 4 por 1, de 4 por 1. Este siguiente ejemplo lo mismo, es una matriz que tiene 1, 2, 3 filas, pero una única columna. Es decir, una matriz de tamaño 3 por 1. 3 filas, una sola columna. En conclusión, todas aquellas matrices que tengan una única columna, se las conoce o se las denota como matriz columna.
Muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente. La matriz nula. Bueno, aquí le he puesto también llamada matriz nula, que hay un pequeño error. ¿Ya? Bueno, a la matriz nula se la llama también matriz cero. La matriz, sí, separado, ¿no? Matriz cero. Aquí lo he vuelto a repetir. La matriz nula es aquella que se llama matriz nula. En realidad es matriz cero, por favor. ¿Ya? Bien, y la matriz nula es aquella matriz que no tiene que ser cuadrada necesariamente, no importa el tamaño, pero donde todos sus elementos son, fíjense, nulos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus elementos son cero. Y este tipo de matrices es muy utilizada, lo vamos a utilizar bastante. Entonces, esta matriz A, fíjense, y tanto esta matriz B, donde la matriz A tiene un tamaño de 2 por 3, ¿cierto? 2 filas, 3 columnas. La matriz B tiene un tamaño de 3 por 4, 3 filas, 4 columnas, un tamaño de 3 por 4. Ambas matrices tienen todos sus elementos nulos, por lo tanto, es la que conocemos como matriz nula. Bien, aquí hay algunas propiedades que he anotado. Bueno, un poquito, eso ya lo vamos a ver con más detalle cuando entremos a las operaciones de suma y resta y multiplicación de matrices. De todas maneras, la tienen aquí en el texto. Son propiedades bastante básicas. Vamos a la matriz rectangular. ¿Cuál es la matriz rectangular? Matriz rectangular, dice, es aquella matriz donde la cantidad de filas que tenga es diferente a la cantidad de columnas. Se la simboliza, bueno, se sobreentiende que significa que es M diferente a N. Es decir, que la cantidad de filas sea diferente a la cantidad de columnas. Acá tenemos dos ejemplos. Esta matriz A tiene un tamaño de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Son diferentes la cantidad de filas, la cantidad de columnas. Y lo mismo sucede con esta otra matriz que tiene un tamaño de 3 por 5, ¿no? 3 filas, 5 columnas. Entonces, estas dos matrices serían ejemplos de lo que es una matriz rectangular, porque la cantidad de filas que tiene es diferente a la cantidad de columnas. Ok. Si hay consultas, por favor, me interrumpen nomás, chicos. Bien, la siguiente es la que conocemos como la matriz transpuesta. La matriz transpuesta es la que se obtiene intercambiando los elementos de las filas por las columnas. Se lo denota AT. ¿Qué significa este AT? Es la matriz transpuesta de A, significa, ¿no? Significa que a la matriz A se le ha calculado la transpuesta. ¿Cómo funciona eso? A ver, atiéndame un ratito, por favor. Esta matriz A que tenemos acá, fíjense, tiene un tamaño de 4 por 3, ¿cierto? 4 filas, 3 columnas. Entonces, para poder calcular la matriz transpuesta, se hace lo siguiente. Los elementos de cada fila se convierten en elementos de cada columna. Fíjense, en la matriz A, la primera fila es 3, 5, 1. Entonces, esos se van a convertir en elementos de la primera columna ahora, 3, 5, 1, pero en la columna. La segunda fila, 6, 2, 7, se convierten en elementos de la segunda columna, 6, 2, 7. Los elementos de la tercera fila, 0, 6, 9, se convierten en elementos de la tercera columna, 0, 6, 9. Los elementos de la cuarta fila, 4, 6, 8, se convierten en elementos de la cuarta columna, 4, 6, 8. Perfecto. Y de esa manera hemos encontrado nosotros la matriz transpuesta de A, que no es más, vuelvo a repetir, que los elementos de cada fila se convierten en elementos de cada columna. Claro está que en este caso el tamaño de la matriz cambia también, ¿no? Mientras que de la matriz A, su tamaño era 4 por 3, 4 filas, 3 columnas. La matriz transpuesta, ¿qué tamaño tiene? Si alguien me ayuda, ¿qué tamaño tiene la matriz transpuesta? 3 por 4. 3 por 4. 3 por 4. Muy bien. 3 por 4, ¿no? 3 filas, 4 columnas. Si la matriz transpuesta. Fíjense que ha cambiado el tamaño de la matriz. Bien, eso es la matriz transpuesta, una matriz que la vamos a utilizar bastante también en el desarrollo de ejercicios. Ahora viene tal vez una de las más importantes, la matriz cuadrada. Ya hace rato habíamos mencionado algo cuando estábamos estudiando las diagonales de una matriz, ¿no? Habíamos dicho que matriz cuadrada, ¿qué cosa era? Aquella matriz donde la cantidad de filas sea exactamente igual a la cantidad de columnas.
En otras palabras, que el M sea igual a N. Fíjense este ejemplo de la matriz A. 3 filas, 3 columnas, 3 por 3 es su tamaño. Esta matriz B, 5 filas, 5 columnas, tiene un tamaño de 5 por 5. Como la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas, ambas matrices, tanto A como la matriz B, serían matrices cuadradas. Y a manera de recordar un poquito, más arriba habíamos mencionado, cuando hablamos de las diagonales, que solamente las matrices cuadradas tienen diagonales. A ver si se les ha quedado algo, chicos. Díganme los elementos de la diagonal principal de la matriz A. ¿Cuáles son? 2, 6, 1, 4. 2, 4. 2, 6, 4. Perfecto. ¿Y los de la diagonal secundaria? 5, 6, 7. 5, 6, 7. Perfecto. Creo que está bastante entendido, ¿no? De la matriz B, esta sería su diagonal principal, ¿cierto? 1, 2, 7, 8, 5. Y su diagonal secundaria, pues sería 6, 4, 7, 5, 7. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Vamos ahora a analizar la matriz. Aquí se le dice matriz diagonal. La matriz diagonal es aquella matriz, ojo, cuadrada. Es decir, para que podamos analizar si es diagonal, primero debe cumplir la condición de que sea cuadrada. Bien, ¿a qué le llamamos matriz diagonal? A toda aquella matriz cuadrada que está conformado por puros elementos nulos, excepto lo de la diagonal principal. Que todos los elementos sean nulos, menos lo de la diagonal principal. Ya que en este caso, fíjense, todos los elementos son nulos, excepto los de la diagonal principal. Entonces, a este tipo de matrices se las conoce como matriz diagonal. Matriz escalar es toda aquella matriz, ojo, primero que sea cuadrada, segundo que sea diagonal. ¿Cuál es la matriz diagonal? Donde todos los elementos son nulos, excepto lo de la diagonal principal. Ese era el requisito para una matriz diagonal, ¿no? De la matriz anterior. Pero ahora estamos hablando de la matriz escalar. Entonces, para que una matriz cuadrada diagonal pueda ser escalar, todos esos elementos no nulos de la diagonal principal deben ser iguales. Fíjense que es una matriz cuadrada. Es una matriz diagonal, porque para que sea diagonal, ¿qué tenía que ser? Que todos sean nulos menos diagonal principal. Acá todos son nulos menos diagonal principal. Pero si a eso lo aumentamos, que lo de la diagonal principal sean iguales, además se le llama también matriz escalar. ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Sí, ingeniero. Enseguida tenemos esta matriz, la vamos a ver hasta la sopa, hasta el final de la materia. La matriz identidad. Y también se la conoce como matriz unidad. Importante, primero, que debe ser cuadrada. Segundo, es diagonal. Todos sus elementos son nulos, menos los de la diagonal principal. Tercero, también es escalar, porque deben ser iguales el elemento que está en la diagonal principal. Y cuarto, para que sea identidad, debe ser puros unos. En palabras más sencillas, si quieren, para que no se estén complicando con que tiene que ser cuadrada, diagonal, escalar, una matriz de identidad es toda aquella matriz cuadrada donde todos sus elementos son nulos, excepto los de la diagonal principal, que todos deben ser unidad. Basta que uno de ellos sea diferente a uno, por más que sea menos uno, ¿no? Tiene que ser uno positivo, para que sea una matriz de identidad. Si alguno de estos elementos, por ejemplo, a esta de acá, en vez de 1 le ponemos menos 1, ya no es identidad. Tienen que ser todos 1 para que sea una matriz identidad. Es una matriz que tiene muchísimas propiedades y muchos usos en la materia, y aquí he ido colocando algunas propiedades que simplemente conocimiento que todavía no las podemos ver porque, bueno, son algunas cositas que tenemos que ver más adelante, pero aquí les he aglutinado un conjunto de propiedades de esa matriz.
Ya más adelante, cuando entremos a ver muchas de estas cosas, ya van a entender muchas de estas propiedades que estamos colocando. ¿Sí? Bien, aquí llamamos matriz triangular superior. Matriz triangular superior. Fíjense una cosita acá. La matriz triangular superior es aquella matriz cuadrada. Fíjense, para que una matriz sea triangular, primero tiene que ser cuadrada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar en función de la diagonal principal y solamente las matrices cuadradas tienen diagonal principal. Es aquella matriz cuadrada, dice, donde todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal, fíjense, esta es la diagonal principal, donde todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Esta es una matriz triangular superior. Todos, absolutamente todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces, y ojo, ¿no? Que para ello tiene que ser inicialmente, ¿qué cosa? Tiene que ser cuadrada primero. Obviamente, si no, no hay diagonal principal. Entonces, esta es una matriz triangular superior. Ahora, matriz triangular inferior, ya más o menos se están dando cuenta a qué se refiere. También tiene que ser cuadrada la matriz, necesariamente. Donde todos los elementos, verde lo vamos a hacer, donde todos los elementos, dice, que estén por encima, primero lo vamos a marcar. El 3, el 1, el 5 y el 6. Esos son los elementos de la diagonal principal. Dice, donde todos los elementos que estén por encima de la diagonal principal deben ser nulos. Todos los elementos que estén por encima de la diagonal principal deben ser nulos. Muy bien, acá está la diagonal principal, que es una matriz cuadrada, y todos los elementos que están por encima de la diagonal principal son nulos, por lo tanto, es una matriz triangular inferior. ¿Alguna pregunta, chicos? Muy bien. Sigamos. La matriz inversa. Esta matriz solamente la vamos a mencionar aquí, porque tiene un capítulo que solamente de ella vamos a hablar más adelante. Así que simplemente para que esté dentro de la clasificación la hemos colocado. Solamente vamos a mencionar un par de cositas. Como le digo, más adelante hay un capítulo exclusivo de esta matriz inversa. Se van a cansar de escuchar de ella. Vamos a ver sus propiedades, cálculos. Así que simplemente la hemos anotado para que esté dentro de la clasificación. Se la conoce también como matriz invertible, o también se le dice matriz regular, con esos nombres se la conoce. Y una matriz inversa se la denota de esta manera. A elevado a menos 1, sí, como si fuera una potencia negativa. Como cuando en funciones conocemos, ¿no? La inversa de una función, algo parecido. Esta es la inversa de una matriz. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la matriz A y aquí se ha calculado la inversa de A. ¿Cómo se ha calculado? Eso lo vamos a ver más adelante. Le decía un capítulo exclusivamente para este tipo de matriz. Para esta matriz. Así que no vamos a entrar todavía a ver cómo se ha calculado. Únicamente que sepan que esta es la matriz A y que tiene su inversa. Lo que sí es importante, y aquí lo dice, fíjense, matriz inversa. Solamente se le puede calcular a las matrices cuadradas. Si solamente las matrices cuadradas pueden tener la posibilidad de tener inversa. Si no es cuadrada, ni siquiera hay que hacer la intención. Ahora, claro, bueno, como le digo, ahí cuando entremos más adelante vamos a ver todas sus propiedades, pero mientras tanto, matriz inversa es solamente para matrices cuadradas. Muy bien, para abajo, la matriz singular. La matriz singular es la opuesta a la matriz inversa. Sí. En realidad, hay algunas matrices que tienen inversa y las que no tienen inversa se las conoce como matriz singular. También se las conoce como matriz no invertible. Son aquellas matrices que no tienen inversa. Este es un ejemplo de una matriz que no tiene inversa. ¿Cómo sabemos que no tiene inversa? Hay ciertos procedimientos, vuelvo a repetir, que más adelante lo vamos a ver cuando estudiemos por separado la matriz inversa. Como sabemos, en algunos casos
en algunos casos les decía, hasta visualmente podemos detectar que no tiene inversa. Ya por lo pronto vamos a manejar esa información. Matriz singular es aquella matriz que no es invertible, es aquella matriz que no tiene inversa. Bien, matriz simétrica. Aquí llamamos matriz simétrica. Es aquella matriz, fíjense, cuadrada, ojo, que es exactamente igual a su matriz transpuesta. Y vimos hace rato cómo calcular la matriz transpuesta. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que una matriz transpuesta era que los elementos de cada fila se convertían en elementos de cada columna, ¿no? Si quieren, voy a volver un poquito para atrás, para que nos acordemos un poquito. Matriz transpuesta, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ves? ¿Recuerdan? Dijimos, los elementos de cada fila se convierten en elementos de cada columna, ¿no? Esta matriz A tenía un tamaño de 4 por 3 y esta matriz transpuesta tiene un tamaño de 3 por 4. Muy bien, ¿no? Y bueno, los elementos de cada fila se convertían en elementos de cada columna. Eso era la matriz transpuesta. Ahora, voy a volver para acá donde estábamos. Aquí. Matriz simétrica. Y se le dice simétrica a una matriz, aquella matriz cuadrada que es exactamente igual a su transpuesta. A ver, ¿cómo es eso? Aquí tenemos la matriz A. Fíjense, aquí tenemos la matriz A. Calculemos su transpuesta, ¿no? Entonces, los elementos de cada fila se vuelven elementos de cada columna. Entonces, la fila 1, 3, 4, 2, se convierte en elementos de la fila 1, se convierte en elementos de la columna 1, 3, 4, 2. Los elementos de la segunda fila, 4, 1, 7. Pasa que mi amiga, o sea, desde que estábamos tomando en su casa, dijo, quiero hacer submarino. Y yo le dije, Tu audio, Tu audio, por favor. Flavia. A ver, si no estaba contando por ahí que estaba tomando ese, no sé. Ya, sigamos. Entonces, los elementos de la segunda fila, 4, 1, 7, se convierten en elementos de la segunda columna, 4, 1, 7. Los elementos de la tercera fila, 2, 7, 8, se convierten en elementos de la tercera columna, 2, 7, 8. Muy bien, ya está aquí la matriz transpuesta, pero si nos fijamos, ambas matrices, ¿qué pasó? Son exactamente iguales. Entonces, esta matriz A, que se le ha calculado también acá su transpuesta, aquí le calculamos la transpuesta, sucede que son exactamente iguales. Entonces, cuando sucede esta situación, que la matriz A es exactamente igual a su transpuesta, decimos que se trata de una matriz simétrica. Se trata de una matriz simétrica. ¿Sí? Bien, aquí llamamos una matriz antisimétrica o hemisimétrica también se le dice. Es aquella matriz, fíjense una cosita, bueno, aquí hay todo un concepto completo, pero en realidad una matriz antisimétrica es aquella matriz que cuando calculamos su transpuesta, es exactamente igual, pero con los signos cambiados. A ver si me dejo gente, aquí también, fíjense. Es como si la matriz transpuesta la multiplicaran por un signo negativo todos sus elementos. Entonces, una matriz antisimétrica o hemisimétrica es aquella matriz que cuando calculamos su transpuesta, fíjense, son iguales, pero con los signos cambiados. A ver, veamos esa situación. Acá tenemos la matriz A. Calculemos su transpuesta. La primera fila, 0, menos 1, 4. Se convierte en elemento de la primera columna. 0, menos 1, 4. Segunda fila, 1, 0, menos 2. 1, 0, menos 2 la columna. Tercer fila, menos 4, 2, 0. Menos 4, 2, 0. Muy bien. Tenemos la matriz A y aquí tenemos la matriz transpuesta de A. Perfecto. A ver, comparemos un poquito ambas matrices. ¿Qué tienen de diferente? Son iguales, pero con los signos cambiados. Ahí veamos, a ver. En la posición 11, recuerden que esta es la posición 11. En fin, aquí el 0 es 0, no tiene signo, ¿no? En la posición 12, fíjense, acá es menos 1 y acá es 1. En la posición 13, aquí es 4, aquí es menos 4. En la posición 21, aquí es 1, acá es menos 1. Bueno, la posición 22 es 0, 0, no tiene signo el 0. En la posición 23, acá es menos 2 y aquí es 2. En la posición 31, acá es menos 4 y aquí es 4.
En la posición 32, aquí es 2, aquí es menos 2. En la posición 33, bueno, está el 0 y está el 0. ¿Se dan cuenta? Son matrices iguales, una vez que hemos calculado la transpuesta. Son matrices iguales, pero con todos los signos cambiados. No diremos signos negativos, ¿no? Porque no necesariamente va a ser negativo, sino signos cambiados, diferente al elemento de la matriz A. Entonces, en ese caso, podemos decir, sí, efectivamente, esta matriz A es una matriz antisimétrica, porque cuando le calculamos su transpuesta, sale igual, pero con todos los signos cambiados. ¿Se entendió, chicos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Sí, ingeniero. Ok. La matriz ortogonal. Más adelante vamos a hacer ejercicio de matriz ortogonal. Lo que me interesa acá es que se agarren el concepto solamente. Porque una matriz ortogonal, pero primero que no hemos aprendido todavía a hacer multiplicación de matriz. Pero una matriz ortogonal es aquella matriz, es aquella matriz que cuando se la multiplica por la matriz transpuesta, se obtiene la matriz identidad. ¿Alguien se acuerda qué era la matriz identidad? Cuando Es una tiene matriz puro cuadrada, uno, diagonal, cuando la donde diagonal principal, Cuando su diagonal es puro 1. Exacto. cuando la diagonal principal es 1 y el resto es nulo. Voy a volver para atrás. Aquí está. Esa era la matriz de identidad. Eso, ¿no? Entonces, decimos nosotros que una matriz es ortogonal. ¿Cuándo? Cuando esa matriz multiplicada por su transpuesta, estamos hablando de multiplicación de matrices, eso no hemos hecho todavía, lo que me interesa es que se queden con el concepto, es igual a la matriz de identidad. Y que hay ejemplos de dos matrices que si multiplicáramos por su transpuesta, automáticamente nos va a generar la matriz de identidad. A esas matrices se las conoce como matrices ortogonales. ¿A qué se la conoce como matriz nilpotente? Matriz nilpotente es aquella matriz que elevada a una determinada potencia nos genera la matriz nula. Nos genera el cero. Significa una matriz nula en realidad. Pero fíjense, esta matriz A, si la elevamos al cubo, es decir, matriz A por matriz A por matriz A, automáticamente vamos a obtener la matriz nula en la tercera potencia. Algunas serán la cuarta, otras serán la quinta, otras serán la segunda, no importa. ¿Sí? Cuando una matriz A elevada a una determinada potencia se logra obtener la matriz nula, esa es una matriz nilpotente, a eso se refiere. En este caso de este ejemplo de la matriz A, la matriz nula se la ha obtenido a la tercera potencia. ¿No? Entonces, eso nos confirma que esta es una matriz nula. Perdón, es una matriz nilpotente. Porque a una determinada potencia se ha logrado conseguir la matriz nula. Si hay alguna pregunta, obviamente más adelante vamos a desarrollar una por una cada una de estas matrices. Por lo pronto únicamente estamos haciendo una definición. He preferido hacer una clasificación global de todas las matrices, ya para que más adelante cuando toque, una por una vamos a ir desarrollando. La matriz periódica. ¿Qué es la matriz periódica? Es aquella matriz, dice, cuadrada, obviamente tiene que ser cuadrada. Y otra cosa, ¿no? Matriz nilpotente también solamente se puede dar en las matrices cuadradas, ¿ya? Y obviamente la matriz ortogonal también tiene que ser cuadrada. Bien, la matriz periódica es aquella matriz que elevada a una determinada potencia más, es decir, una potencia más la unidad, quiere decir eso, nos genera la misma matriz A. En otras palabras, ¿por qué decimos n más 1? Lo que pasa es que este n nos da el orden. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Es una matriz A, en palabras más sencillas, es una matriz que elevada a una determinada potencia nos genera la misma matriz. Volvemos a traer la matriz A. Por ejemplo, fíjense en este caso. Esta es la matriz A. Esta matriz A, si la eleváramos al cubo, ¿eso qué significa? La matriz A, habría que multiplicar por la matriz A y otra vez multiplicar por la matriz A, o vamos a obtener la matriz A al cubo. Pero fíjense que la matriz A al cubo es exactamente igual a la matriz A. Llegó un momento que multiplicando por sí misma, hemos llegado a la misma matriz. Eso significa que esta matriz A es una matriz periódica. Y este n más 1, que si más adelante lo vamos a ver también, ¿a qué se refiere? El n más 1, el n es el orden. Entonces podemos decir, esta es una matriz periódica, ¿de qué orden? Como acá hay un 3,
Si ese 3 lo desglosamos en n más 1, estaríamos hablando que n es 2, ¿estamos de acuerdo? Si el n más 1 es igual a 3, ¿cuánto sería nuestro n? 2, ¿no? Sí, jefe. ¿Sí, no? 2. Ingeniero, Entonces, Sí, ingeniero. ese n, ¿para qué nos ayuda? Para decir el orden nomás. Entonces decimos, esta es una matriz periódica de orden 2. ¿Qué significa? Que elevándolo a la potencia 2 y una más, nos genera la matriz A. Ese n nos da el orden solamente. El periodo. Aquí llamamos una matriz idempotente. Es aquella matriz cuadrada que si se la eleva al cuadrado nos genera la misma matriz. Entonces, fíjense, aquí tenemos la matriz A. Si esta matriz A la multiplicamos por A nuevamente, es decir, para obtener la matriz A al cuadrado, obtenemos la misma matriz A, exactamente la misma. Entonces esa es una matriz idempotente. Toda matriz que multiplicada por sí mismo nos genera la misma matriz, es una matriz idempotente. ¿A qué llamamos una matriz involutiva? Es toda aquella matriz cuadrada que si la multiplicamos por sí misma, es decir, que si la elevamos al cuadrado, nos genera la matriz identidad. Esa es una matriz involutiva. Fíjense, acá hay un ejemplo de una matriz involutiva. Eso lo vamos a ir probando cuando vayamos viendo ya la multiplicación de matriz. Esta matriz A al cuadrado nos dio igual a la identidad. Eso significa que si esta matriz A la multiplicamos por sí misma, es decir, esta matriz A por sí misma hacemos una multiplicación de matrices, no va a generar la matriz identidad. Bien, esa es la clasificación de los principales tipos de matrices. No hemos entrado a hacer todavía operaciones, simplemente un poquito para que vayamos empapándonos del mundo de las matrices. Hemos tratado de hacer una clasificación global general. Están prácticamente todos los tipos de matrices que se conocen aquí en esta clasificación. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes que continuemos? La matriz de identidad no importa el signo. No le entendí, pero la matriz de identidad, definamos la matriz de identidad, es toda matriz cuadrada donde todos los elementos son nulos, excepto los de la diagonal principal, que todos deben ser unidad, ¿cierto? Pero unidad positiva. Si uno de esos uno fuera negativo, ya no es identidad. Todos tienen que ser positivos. Esa era mi pregunta. Gracias. Ok, perfecto. Bien, ¿a qué decimos igualdad de matriz? Ya hace rato estuvimos hablando dos matrices iguales sin darnos cuenta, ¿no? Dos matrices iguales, pero son dos matrices que son idénticas, ¿no? Sí, que tienen exactamente los mismos elementos, el mismo tamaño, por definición. Ya hace rato decíamos, esta matriz es igual a esta. ¿Por qué decíamos que eran iguales? Porque son idénticas, del mismo tamaño y tienen los mismos elementos. En realidad, esa es la definición de dos matrices iguales. Iguales que tienen exactamente los mismos elementos. Ahora aquí hemos planteado un pequeño ejercicio. Se dice, acá tenemos una matriz de tamaño 2 por 2 y obviamente para que sea igual a otra matriz, pues también tiene que ser tamaño 2 por 2. Solo que hemos colocado algunas incógnitas. Y aquí se nos pide, ¿qué cosa? Se nos pide que encontremos cuánto debería valer A, B, C, D para que podamos decir que estas dos matrices son iguales. Entonces, para que estas dos matrices sean iguales, ¿eso qué significa? Que el elemento 11 de esta matriz, voy a cambiar de color. Con el rosadito, ya. Que este elemento en la posición 11, pues debe ser igual al elemento en la posición 11 de la otra matriz. Que este elemento en la posición 12 debe ser igual al elemento en la posición 12 de la otra. Que este elemento en la posición 21, pues debe ser igual al elemento en la posición 21 de la otra matriz. Que este elemento en la posición 22, pues debe ser igual al elemento en la posición 22 en la otra matriz. Si eso se cumple, entonces, ¿qué pasa? Entonces, efectivamente, son dos matrices iguales. Son dos matrices iguales. ¿Sí? Muy bien. Pero como esto está en función a letras, vamos a borrar esto. Entonces, este 2A, podemos igualarlo contra ¿qué? Contra A más 5. Deben ser iguales. El 2A igual a A más 5. De ahí despejamos A, entonces A debe ser igual a 5, necesariamente. En la posición 12, este 2B
que está en la posición 12, debe ser igual, dijimos, a la posición 12 de la otra matriz, para que ambas matrices sean iguales. Es decir, 2A, bueno, perdón, 2B igual a 7A más B. Como A ya vale 5, como A vale 5, reemplazamos, nos queda todo en función a B, despejamos B y B debe ser 12. Ya hemos encontrado el valor de A, que debe ser 5, B, que debe ser 12. La siguiente ecuación nos dice, estamos trabajando con la 22. Este 2D debe ser igual, perdón, debe ser igual, en la posición 22, debe ser igual también a la posición 22. Es decir, 2D debe ser igual a 3D más 4. Bueno, todo está en función a D, despejamos D y D debe ser menos 4. Ahora, este elemento que está en la posición 21, pues debe ser igual también a este elemento en la posición 21. Se me está moviendo mucho ahí, a esto. Es decir, que el 2C, bueno, no el 12, ¿no? Sino el 2 y la letra C debe ser igual a esta expresión, que también debe ser igual a esto. Bien, D ya habíamos encontrado que es menos 4. Reemplazamos y todo nos queda en función a C. Despejando C, C debe ser menos 6. Entonces, en conclusión, aquí lo voy anotando, no se ha hecho la prueba, pero lo voy a anotar acá un ratito. Voy a habilitar el lápiz. A debe ser igual a 5. B debe ser igual a 12. Esa sería la respuesta. C debe ser igual. ¿Cuánto era? Era menos 6. Y D debe ser igual a menos 4. Esa es la respuesta. Esto es lo que debe valer A, B, C, D para que estos sean iguales. Pero podríamos haberlo verificado si efectivamente cumple. Si de verdad se hacen iguales. ¿Cómo lo verificamos? A ver. Vamos a abrir la matriz. Acá arriba dice 2, en la posición 11, 2 por A. A vale 5. Entonces, acá sería 10, ¿no? Al lado, 2 por B. B vale 12. Aquí sería 24. La posición 2 por C. C vale 6 menos 12. 2 por D. 2 por menos 4 menos 8. Muy bien. Esa es la matriz de la izquierda. De la derecha. Voy a mover la foto para un costadito. A ver, dice en la posición 11, A más 5. ¿Cuánto vale A? 5. Más este 5, 10. Bien. Muy bien. En la posición, vean allá sumando, por favor. En la posición 12, 7 más A más B. 7 más 5 más 12. Más 12, 24. 24, muy bien. 4. En la posición 21 me ayudan menos 2 más C más D. Menos 12. Menos 12. Menos 12. Menos 12, muy bien. Y por último, 3D más 4. Menos 8. Menos 8. Menos 8. 8. Entonces, efectivamente, fíjense entonces, esos son los valores que debe tomar ABCD para que estas dos matrices sean iguales. Y aquí llamamos que sean iguales, que tengan el mismo tamaño y que obviamente tengan exactamente los mismos elementos. Entonces, estos son los valores que debe tomar ABCD para que estas dos matrices sean exactamente iguales. Ok. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Bien, veamos qué más tenemos acá. La traza de una matriz. ¿A qué llamamos la traza de una matriz? Solamente las matrices cuadradas, acá está, bien que lo dice acá. Solamente las matrices cuadradas pueden tener traza. ¿Y qué es la traza de una matriz? Es la sumatoria de los elementos de su diagonal principal. Esta es una matriz cuadrada. Entonces, los elementos de la diagonal principal son 6, menos 1 y 5. Entonces, nosotros vamos a llamar que la traza de una matriz
es la sumatoria de todos los elementos de su diagonal principal. 6 más el menos 1 más el 5 nos da 10. Entonces, la traza de esta matriz cuadrada es 10. ¿Ok? Perfecto. Creo que no hay problemas con eso. Bien, hemos terminado este primer documento. Lo voy a cerrar para poder compartir el segundo documento. Y también un ratito. Aquí está. Muy bien. Ya lo abrí, lo voy a compartir. Suma matriz. Bien. Me dan un minutito, voy a traerme un café mientras estiran las piernas, por favor. Un minuto de descanso, ¿vale? Seguimos. Un rato más por lo menos, ¿no? Yo sé que es cansador más de una hora estar, pero pasaremos unos 20 minutos más, ¿ya? Un minuto de descanso, chicos, voy y me traigo un café, ¿ya? Está bien, está bien. Bien, Ingeniero. Lo mismo. Bien, continuamos. ¿Me confirman, por favor, que están viendo en la pantalla suma de matrices? Sí, ingeniero. Sí, ya, ok. Ingeniero. Bien, ahora vamos a entrar, fíjense que durante el desarrollo de la clasificación de matrices hablamos mucho de suma de matrices, pero no habíamos hecho suma de matrices. Bien, ¿a qué se refiere la suma de matrices? O en todo caso, para poder sumar dos matrices, hay una condición importantísima, que de lo contrario no se puede hacer la suma de matrices. ¿Cuál es la condición? Que las dos matrices deben tener exactamente el mismo tamaño. O de lo contrario decimos que esa suma no está definida. Fíjense, acá tenemos en este ejemplo, tenemos la matriz A, que tiene un tamaño de 2 por 3. Tenemos la matriz B, también de tamaño 2 por 3. Y tenemos la matriz C de tamaño 2 por 2. Bien, si queremos sumar la matriz A con la matriz B, vamos a sumar ambas matrices. Primero hay que verificar si realmente se puede realizar esa suma. Y eso se refiere a que ambas matrices deben tener el mismo tamaño. La matriz A tiene un tamaño de 2 por 3. La matriz B también tiene un tamaño de 2 por 3. Entonces sí es posible realizar la sumatoria de la matriz A con la matriz B. ¿Y cómo se suma? Se suman los elementos que están en la misma posición. ¿Qué quiere decir? Bueno, aquí ya se lo desarrolla, pero nosotros hagámoslo por separado. A ver. Vamos a sumar la matriz A con la matriz B. Entonces, el elemento que está en la posición 11 en las dos matrices, 5 más 3, 8. El elemento que está en la posición 12 en ambas matrices, 4 y 2, sumamos 6. El elemento que está en la posición 13, menos 2 más 0, sigue siendo menos 2. El elemento que está en la posición 21, el 1, ahí se me marcó más acá, el 1 y el menos 2, sumamos 1 menos 2,
menos 1. Muy bien. El elemento que está en la posición 22 sería este 2 y sería este menos 5, ¿no? Nos da menos 3. El elemento que está en la posición 23, este 3, con el menos 3, se nos hizo 0. Y de esa manera hemos encontrado la suma de estas dos matrices. Vuelvo a recalcar, importante, para poder sumar dos matrices deben ser ambas del mismo tamaño necesariamente. Y sumamos elemento a elemento en la misma posición en que se encuentran los elementos. Elemento 11 con elemento 11, elemento 12 con elemento 12 y así sucesivamente. Bien, ¿se entendió esta suma, chicos? ¿Sí? La suma de matrices es bastante sencilla, me parece. Sí, ingeniera. Muy bien. Veamos este otro caso. Veamos este otro caso. La matriz A más la matriz C. La matriz A tiene un tamaño, fíjense acá arriba está, de 2 por 3. Un tamaño de 2 por 3. Muy bien. La matriz C tiene un tamaño de 2 por 2. No son del mismo tamaño. Matrices que no sean del mismo tamaño no se pueden sumar porque son de diferentes dimensiones, diferentes tamaños. Entonces, ¿qué se dice ahí? Se acostumbra a decir que la suma de estas dos matrices no está definida. No está definida la suma de esas dos matrices porque son de diferentes tamaños. No se puede hacer nada más. No se puede sumar matrices de tamaños diferentes. Eso muy bien, eso es la suma, entonces me parece que no hay mayores problemas. Eso es los pasos que se debe seguir para poder sumar matrices. Aquí he colocado algunas propiedades importantes. De todas maneras, veamos. La propiedad conmutativa de la suma de matrices se cumple. La matriz A más la matriz B es lo mismo a decir B más A. Hay la propiedad asociativa de la suma de matrices también, sin ningún problema. Fíjense, esta ya la conocen ustedes de álgebra 1 o en conjunto también lo han visto. Ahora, la matriz A más la matriz nula es lo mismo a decir la matriz nula más la matriz A. Y eso es directamente igual para la matriz A, ¿no? Porque sería como en este caso que toda esta matriz sean puros elementos nulos, entonces no hay ningún problema en la sumatoria. Otra cosa importante, la matriz A con más menos la matriz menos A, que lo llamamos la matriz antisimétrica, no va a dar la matriz nula. Es una propiedad, eso es, obviamente con dos matrices se verifica sin ningún problema. Ahora, esto sí tengan mucho cuidado. Esta propiedad la vamos a utilizar bastante. Si a A más B la sumamos y luego le sacamos la transpuesta, fíjense, a la suma de las dos matrices, nos da exactamente lo mismo a la suma de que saquemos las transpuestas por separado y que luego sumemos. No sé si me dejo entender. Voy a borrar un poquito, voy a hacer un poquito más grande la pantalla para que... O sea, no importa el orden en el que sumemos primero o hagamos la transpuesta. Exacto. No importa, porque fíjense, ¿por qué? ¿Por qué no importa el orden? Acá arriba el inciso A, la propiedad conmutativa. Estamos hablando de la suma, ojo, ¿no? Cuando entremos a la multiplicación es totalmente diferente. Estamos hablando de la suma de matriz. La matriz A más la matriz B es exactamente igual a B más A. Entonces no hay problema con que conmutemos el orden de las matrices en la suma de matrices. Entonces, si aquí sumamos las dos matrices, ya sea A más B o B más A, como preguntaba su compañero muy bien, y que luego le saquemos la transpuesta, va a ser igual que calculemos primero la transpuesta de A, calculemos la transpuesta de B y sumemos. Ya sea que esta la coloquemos primero o esta segundo, no importa, por la propiedad conmutativa, ¿no? Va a ser exactamente igual. ¿Alguna consulta, chicos? No, ingeniero. Todo se entendió. Muy bien. Voy a dejar de compartir este documento y voy a compartirle otro ahora. ¿Dónde está? Compartir. Ay, que es el mismo, solo que tengo que cambiar de... A ver ahí. Bien. ¿Me confirman si ven el documento que dice resta de matrices? Confirmado. Ya, muy bien. Ahora vamos a entrar a ver la resta de matrices. ¿Ya? En realidad, por definición, se dice que no hay resta de matriz, pero en realidad, bueno, en realidad hay, ¿no? Pero lo que pasa es que las restas se las puede convertir en una suma. Entonces, ¿a qué me refiero? A esta transformación de acá. ¿Qué sería la explicación más correcta? Si bien decimos que la resta como tal no existe, pero esa resta la podemos expresar nosotros como una suma, ¿cierto? A más el menos B. Al final, ¿qué cosa es? Es lo mismo, ¿no? A menos B simplemente. ¿No? Entonces, si aquí tenemos la matriz A, es una matriz de tamaño 2 por 3,
y tenemos la matriz B también de un tamaño de 2 por 3, necesariamente ambas deben ser del mismo tamaño. En la resta también se cumple exactamente la misma propiedad que en la suma. Ambas deben ser del mismo tamaño. Entonces, si queremos nosotros hacer la resta A menos B, eso lo podemos transformar en esto. A más menos B. Este signo negativo lo estamos colocando aquí. ¿Sí? Si bien esto no hemos visto el producto de un escalar con una matriz, este signo negativo, si queremos que se introduzca dentro de la matriz, ingresa, pero afecta a todos los elementos, por si acaso. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la matriz A de tamaño 2 por 3. Este signo negativo, que lo hemos colocado aquí, hace que todos los elementos de esta matriz cambien de signo. Cambien de signo. Y en realidad se ha convertido en una suma de matrices. Entonces, 5 más menos 3, 2. 4 más menos 2, 2. Menos 2 más 0, menos 2. 1 más 2, 3. 2 más 5, 7. 3 más 3, 6. Acá hemos obtenido, si se puede decir, la resta de dos matrices, pero a través de la suma. Pero ahora, ¿qué hubiera pasado si directamente nos olvidamos nosotros? Fíjense que al final es lo mismo. Ya olvidémonos de esto, a ver. Olvidémonos de esto un ratito. Y hagámoslo directo, que queremos la resta nosotros de dos matrices. Y directamente restemos elemento a elemento. Es lo que a veces no dicen los textos, que pudiéramos hacerlo directo. Solo que a veces, lo que pasa es que a veces nos guiamos mucho de las propiedades y tratamos de cumplirlas. Pero al final, fíjense, hagámoslo directo la resta. ¿A qué me refiero? Elemento con elemento. Es una resta de matrices. ¿Cómo sería? 5 menos 3 sería, ¿no? Porque vamos a restar. 5 menos 3, 2. 4 menos 2, 2. Menos 2 menos 0, menos 2. 1 menos 2, porque estamos restando, ¿no? A menos B. Vuelvo a repetir. 3, muy bien. 2 menos 5, 7, ¿no? Sí. Y por último, 3 menos el menos 3, 6. Fíjense que al final llegamos exactamente a lo mismo, ¿no? Solo que a veces por cumplir un poquito las propiedades que le decía que no hay así no se expresa la resta de matriz así, se la convierte en una suma, pero al final llegamos exactamente a lo mismo. Disculpe, Inge, Dime. para no hacer todo ese procedimiento, ¿usted nos aceptaría igual que hagamos así directamente? Sí, es que lo pueden expresar directo, pues no, sí, no hay ningún problema. Este es un poquito la justificación. Para que me entiendan lo que le voy a decir, saliéndome un poquito del tema, chicos, saliéndome del tema. A ver, un grave error no grave error, pero que al final es lo mismo. Si yo le dijera x menos 2 menor a 5, ¿cómo hacen para desaparecer ustedes este menos 2 acá y dejar a la x solita? X menor a cuánto, dicen. Pasa al otro lado con positivo. Pasa al otro miembro. Ya, fíjense que en inecuaciones no existe esa teoría. En inecuaciones no existe lo que lo negativo pasa a sumar y lo que está sumando pasa a restar. En inecuaciones no existe. En inecuaciones, ¿qué es lo que se hace? Cuando queremos nosotros hacer desaparecer un número como este, voy a cambiar de color, ¿ya? Lo que se hace es lo siguiente. Bien, menos 2. Si queremos hacer que desaparezca el menos 2 acá, le vamos a sumar un 2. Y al otro lado también le vamos a sumar un 2. De manera, voy a cambiar de color, que esto con esto se va. ¿Y qué nos queda? X menor a 7. ¿Pero no creen que al final es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, sí. Pero por principios, por propiedades, no existe eso de que decimos que en inecuaciones lo que está restando pasa a multiplicar, perdón, lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. En realidad esto es lo que se hace, es lo que se aplica para inecuaciones, pero que es exactamente lo mismo. Entonces al final terminamos nomás aplicando lo que conocemos, que lo que está restando pasa a sumar, pero en realidad, pero ese es tratando de ser muy leyudo, digamos, viéndonos mucho las propiedades, pero al final es exactamente lo mismo.
un poquito para que me entiendan también lo que sucede acá. ¿Ya? Pues al final terminamos rayándola toda la pantalla aquí. Bien, ok, creo que ya está claro un poquito lo de la resta de matrices. Vean, hagamos un pequeño ejercicio. Pero es que este ejercicio... Muy bien. Déjenme ver una cosita, déjenme ver. ¿Qué pasa? Aquí ya estamos usando producto escalar. Producto... Ah, ya que está en el 2. Ya, muy bien. Voy a abrir... Antes de hacer ese ejercicio, me confirman si la están viendo en mi pantalla lo que dice multiplicación de un escalar por una matriz. Se ve, ingeniero. Confirmado. Muy bien. Bien, antes de hacer ese ejercicio que estaba planteando, quiero que veamos esta propiedad. ¿Cómo multiplicamos un escalar por una matriz? Hace rato ya hicimos una multiplicación sin darnos cuenta cuando el negativo entró y multiplicó a todos los elementos. Porque ese negativo en realidad significa un -1. Fíjense en este caso. Por definición decimos que cuando un número, un escalar, queremos multiplicar a una matriz, ese escalar ingresa y multiplica a todos los elementos de la matriz. Es decir, que si acá tenemos la matriz A, que está conformado por estos elementos, una matriz de tamaño 3 por 2, y queremos hallar el 3 por A, ese 3, este escalar, ese 3, ingresa, tal como muestra acá, y multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3, 3 por -2, -6, 3 por 4, 12, 3 por 1/3, 1, 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces, la multiplicación de un escalar por una matriz, el escalar ingresa y multiplica todos los elementos de la matriz. En este caso era un 3. En este otro caso es un -2/3. Exactamente lo mismo. El -2/3 ingresa y multiplica todos los elementos de la matriz. -2/3 por 0 sigue siendo 0. -2/3 por 1, -2/3. -2/3 por -2, 4/3. -2/3 por 4, -8/3. -2/3 por 1/3, -2/9. Y -2/3 por 3, -2. No importa que el escalar sea positivo, negativo, sea fracción o sea un número entero, el escalar ingresa y multiplica a todos los elementos de la matriz. Así, cuando querramos multiplicar, repito, un escalar, es decir, un número real, por una matriz, sin importar el tamaño de la matriz, ingresa y multiplica todos los elementos de la matriz. Y aquí hay algunas propiedades que por el momento no son importantes que las veamos. Vuelvo al otro documento. ¿Me confirman si la que estoy rayando se ve? ¿Sí? Se ve, ingeniero. Ah, ya, perfecto. Me adelanté a ver esa propiedad para que podamos resolver este ejercicio. Y por hoy día vamos a terminar ahí con este ejercicio, porque después de esto viene multiplicación entre matrices. Y ahí sí ya es un poquito más complejo el procedimiento. Y ahí prefiero agarrarlos bien fresquitos ya, para que se entienda bien la multiplicación de dos matrices. Bien, acá tenemos dos matrices, ambas de tamaño 3 por 3. Nos piden que realicemos esta operación. 3 por A menos 1/3 B. ¿Qué hay que hacer entonces? A la matriz A habrá que multiplicarle cambiar el color del lapicero. Rojo. Muy bien. Entonces acá tenemos la matriz A, fíjense, esta es la matriz A, y tenemos el 3 adelante. Luego, menos 1/3 por la matriz B. Perfecto. Aquí hemos usado la propiedad que mencionamos hace rato, el menos 1/3, lo que no existe la resta. Pero bueno, me he puesto más, menos 1/3. Pero ya hemos visto que es lo mismo, ¿no? Bien, vamos resolviéndolo. Este 3 es un escalar que está multiplicando a la matriz A. Entonces, ese escalar ingresa y multiplica a todos los elementos de la matriz. 3 por 1, 3 por 0, 3 por 1, y así con cada uno de los elementos de la matriz, y hemos obtenido esta matriz. Perfecto. De la misma manera, este menos 1/3, que es un escalar, multiplica a esta matriz. Por lo tanto, este escalar ingresa y multiplica cada uno de los elementos de la matriz. Para hacerle seguimiento, el menos 1/3 por 3 nos quedó -1, aquí está. El menos 1/3 por 10, menos 10/3. El menos 1/3 por -6 da 2.
el menos 1/3 por 2 es menos 2/3, el menos 1/3 por menos 27 es 9, el menos 1/3 por menos 15 es 5, el menos 1/3 por 9 menos 3, el menos 1/3 por 2 menos 2/3, el menos 1/3 por menos 3, 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué nos queda acá al final? Sumar dos matrices. Y para sumar dos matrices, ¿cuál es la condición? Que sean del mismo tamaño. Ambas son 3 por 3. ¿Y cómo se suman dos matrices? Sumando los elementos correspondientes en cada posición, ¿no? 3 más el menos 1, menos 2. 0 más el menos 10/3, menos 10/3. 3 más 2, 5. 0 más menos 2/3, menos 2/3. 6 más 9, 15. Menos 6 más 5, menos 1. Menos 3 más menos 3, menos 6. 6 más menos 2/3, 16/3. 3 más 1, menos 2. Y aquí está la matriz que estábamos buscando al realizar esta operación. Pregunta, chicos. Perfecto. Acá tenemos algunos otros ejercicios más que ya se los dejo para que ustedes lo analicen un poquito.